Momento de recibir a la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg, así la presentamos. Bueno, ¿y por qué es importante tanto estos primeros años? Estos primeros años son muy importantes porque literalmente sientan la arquitectura cerebral para toda la vida, digamos. O sea, el cerebro nace, pero también se va desarrollando desde el momento que está en la panza el bebé, pero sobre todo en esos primeros 4 años es fundamental. Por un tema de cuidadores, de comida, de no estar expuestos capaz que a situaciones de negligencia. Eso es fundamental porque las experiencias van construyendo esos circuitos sólidos para la arquitectura cerebral. Medidas de tipo estructural que ataquen los problemas de fondo, digamos, relativos a la pobreza, que tienen que ver con la dificultad de esos hogares de generar ingresos que les permitan superar el umbral de la pobreza. Vemos también que el tema de la pobreza infantil tiene que ser uno de los grandes temas de la próxima campaña electoral. Ya estamos en contacto con la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg. Cristina, buen día y gracias por atendernos. Buen día, Diego, y gracias a Sofía, Alejandra, que quizás están ahí, el equipo completo. Muchas gracias. Cristina, buenos días. Buenos días. Queríamos empezar por preguntarte, recién mencionábamos algunas características de este proyecto justamente, ¿no? Que pretende proteger a la primera infancia, a la infancia, a las adolescencias, unificar, ¿no? En un gabinete, decíamos, no para crear nuevas instituciones, sino para que se transforme en una cosa transversal y de coordinación, pero lo que comentábamos es que lejos de salir de forma unánime como se pensaba, termina generando estas discrepancias, ¿no? Con algunos legisladores y nada más ni nada menos que con este texto, ¿no? Del cabildante Rodrigo Albernaz, breve resumen del nefasto proyecto de ley. Entonces preguntarte, ¿cómo recibiste estas opiniones? Bueno, la verdad es que me quiero quedar con el final y el avance. Estábamos en plena la discusión, yo me enteré por la prensa, digamos, de ese documento, pero les quiero decir a ustedes que el proyecto en general se votó 76 en 86 de los presentes, lo votó por supuesto toda la bancada del Frente Amplio, el Partido Colorado en más de casi en su totalidad, el Partido Independiente, el Partido Nacional, lo votó también en su inmensa mayoría, y Cabildo Abierto, tuvo algunos legisladores que lo apoyaron. De hecho, en la Comisión de Población y Desarrollo, ustedes saben que lo votamos por unanimidad, lideró la discusión el presidente actual, que es el diputado Martín Sodano, y otros diputados como Rafael Menéndez y otros diputados de Cabildo Abierto lo votaron. Y y esa observación del diputado Albernaz son concepciones ideológicas, concepciones, digamos, ahí fueron manifestadas también por algunos. Cristina, sabes que no sé si estás con manos libres o altavoz, porque estamos escuchando con eco. Escuchamos a vos y escuchamos tu respuesta. A ver, capaz que si se puede solucionar de alguna manera. Ahora parecería que sí. ¿Sí? Ahora parecería que mejor. A ver, alejo mi celular por las dudas que haya algo así. Ahí está perfecto. Sí, ahí está perfecto. Entonces, Sofía, yo creo que lo importante es eso, lo importante es que el país va avanzando en un tema de que ojalá algún día hagamos lo que tengamos que hacer, ¿no? Porque cuando ahora escuché y sintonicé, creo que eran las palabras del diputado Iván Posada, el diputado también Peña, arriba la gente, arriba gente del Partido de la Gente, también lo aprobó. O sea, yo creo que la mayoría del sistema político ayer dimos una señal en un proceso que no ha estado exento de dificultades. Ustedes saben que este proceso comenzó en el año 2018, tuvo un antecedente en la anterior legislatura, y hoy lo más importante es que rápidamente se discuta en la otra Cámara y pase a ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, porque es una ley esta que piensa para adelante, reorganiza la política pública de hoy, cómo el Estado está fragmentado e impacta de forma parcial en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Entonces, el desafío de esta ley es poner esto en la agenda pública como una prioridad política, que vayamos siendo que esto sea una política de Estado, porque, o sea, en cada campaña, ¿quién de nosotros dice que no le importa la infancia? Claro. Y los números desgarran.
O sea, los números de verdad, que lo que hace nuestro país, el otro día, a mí me acercaba la entrevista que ustedes, en un comentario que enmarco a Mauricio Rosenkopf, y levantaba una frase que, bueno, a veces la digo así, después cuando la veo leída, pero es así, lo que hacemos en nuestro país es criminal, con los niños y los adolescentes, con sus familias, son hogares monoparentales, con mujeres también, que en nuestro país la pobreza está concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, por más que los números absolutos y relativos pueden ser en el contexto de América Latina, pero el Uruguay es de los países que tiene su pobreza concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, y también es donde tiene feminizada esa pobreza. Entonces, de verdad que el Uruguay viene haciendo cosas, como pueden ser, hoy que estamos a 35 años de los centros CAIF, hay políticas de Estado que se implementaron y políticas importantes que han quebrado niveles de desigualdad, que bajaron esos números absolutos, pero cuando hoy vemos que tenemos casi 157.000 niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza, tenemos que de verdad el 90% de la pobreza medida por ingresos está sostenida en hogares donde hay niños, niñas, adolescentes o adultos a cargo de esos niños, porque no nos olvidemos que por cada niño adolescente que está por debajo de la línea de la pobreza, hay hogares con adultos que no tienen los ingresos suficientes. Vemos las cifras de inseguridad alimentaria, vemos las cifras desgarrantes de cuando el Estado detecta situaciones de abuso, de maltrato en niños, niñas y adolescentes, que año a año avanza de más de 1.000 casos, y el Estado repara solamente el 8%, tenemos dificultades en el diseño. Entonces es hora de que asumamos. Nuestra fuerza política gobernó 15 años, hicimos cosas importantes y estructurales. Quizás nos faltó en los últimos años ver qué cosas más estructurales teníamos que hacer para ir revirtiendo este nivel grave de desigualdad. Y ahora tenemos también un diseño de política pública, porque se ha analizado y en las últimas rendiciones de cuentas nuestra bancada ha aprobado cada una de las asignaciones presupuestales que impacten en los hogares que hay niños, niñas y adolescentes, como el bono crianza, la partida de los 50 millones de dólares que ustedes han analizado, que debe haber tenido un nivel de ejecución muy baja, y con un diseño que no tiene un plan, que no tiene una estrategia. Entonces es hora de que de verdad, entre todos los integrantes del sistema político, tengamos grandeza, tengamos generosidad, de que el Uruguay, esto, más que anunciarlo en las campañas, tiene que ser un compromiso de cuando estemos gobernando, hagamos un diseño que realmente vayamos revirtiendo esto. Y para eso es muy importante el acuerdo del sistema político, es muy importante que ahora rápidamente se discuta en el Senado, porque debe ser reglamentado. Ustedes saben que leyes hemos votado a veces, y es importante, porque da un marco legislativo que permita que trasciende de legislatura a legislatura, de cambio de gobierno. Pero ahora lo más importante es que esta ley se reglamente, que veamos cómo es el diseño. En el Uruguay tenemos más de 500 programas en el Estado que impactan en hogares donde hay niños y adolescentes. Tenemos asignaciones presupuestales diversas en diversos rubros, que después no se controla qué nivel de ejecución tiene, si está impactando o no. Y después tenemos también que saber que nuestro país invierte 4 veces menos que los países más con indicadores de desarrollo humano, como los países nórdicos, que es hacia ahí donde tendríamos que ir. Cristina, ahora vamos a profundizar justamente en esto de las cifras y qué políticas podrían aplicarse, pero antes simplemente igual volver a consultarte sobre este punto, porque me parece importante cuando hablamos, decís, bueno, hay un consenso, ¿no?, por parte del Parlamento de cómo se tiene que tratar, darle importancia a estos temas. Ahora, está apareciendo con más fuerza también en el Parlamento este discurso, ¿no?, bueno, de que el Estado no sea el que controle totalmente. Se tuvo que sacar una parte que decía, ¿no?, derecho a la anticoncepción. Claro, bueno, eso sí, nosotros hemos venido discutiendo, tenemos matrices ideológicas diferentes, o sea, eso no hay duda. Nosotros tenemos un marco de que el Estado garantiza derechos. De hecho, cuando yo leo el informe, hay una concepción errónea de esta concepción familistica, con una concepción de verdad de no entender la dimensión que tiene. De hecho, son leyes que van en contra de la salud sexual y reproductiva, la interrupción voluntaria al embarazo, de la ley integral para personas trans. Es una concepción ideológica que bueno, es válida, son representantes del sentir de la ciudadanía que legítimamente están representados, pero de verdad cuando nosotros vemos que en el rol de la ley, también cuando discutíamos una propuesta del diputado Luz, debería ser ley de garantías. Sí, claro, el Estado tiene que garantizar derechos
a la población más vulnerable, y en este caso estamos hablando de los niños y adolescentes. El Estado, y no hay que tenerle miedo de no poder legislar de esa manera por una contrademanda que pueda tener el Estado. Si el Estado, yo ayer leí una cosa, el Estado no sustituye el rol que tienen las familias como primer centro de protección, pero sí tiene la responsabilidad, esto está, de fortalecer a las familias y a las instituciones que trabajan con niños y adolescentes. Eso está en el concepto de corresponsabilidad, es el artículo 7 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. El Estado tiene que ser garante de derechos. Las personas no salen adelante solo a pura meritocracia, a puro esfuerzo, y esa es una concepción ideológica que tenemos grandes discrepancias en esa concepción. Entonces, bueno, lógico, y ayer fue de verdad triste, válido, pero bueno, es una concepción que es válida, y hoy esa representación está validada con representación parlamentaria. Cristina, te interrumpimos un segundito, te vamos a llamar por teléfono para escuchar un poquito mejor porque la comunicación no está siendo del todo óptima. Bueno, les agradezco. Gracias. Bueno, hablábamos, claro, justamente de esto, de algunas opiniones en este texto de Albernaz, por ejemplo. Se planteaba, es un proyecto que busca centralizar un gabinete estatal con todas las políticas referidas. Bueno, esto es lo que se planteaba, pero después decía, se promueve de forma explícita la anticoncepción y que si bien no se escribe la palabra aborto, figura el eufemismo derechos sexuales y reproductivos, que también generalmente incluye ideología de género. Justamente en esa línea iba Lustenberg contestando esto, pero hay otros datos que también queríamos consultarle a la diputada. Cristina, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Bueno, se conocieron esta semana datos de la encuesta continua de hogares, bueno, que justamente refieren a la pobreza infantil, ¿no? Tú lo mencionabas, la quinta parte de los menores de 6 años son pobres, una cifra que prácticamente no se modificó respecto al mismo semestre del año pasado, de 2022, y que sigue estando por arriba en el registro previo a la pandemia. ¿Esto refleja finalmente que la primera infancia no fue una prioridad del gobierno, como sí se había dicho en la rendición de cuentas del 2021? Y yo creo que los datos están, los datos traducen una situación estructural que tiene el Uruguay. Ustedes vieron que en la rendición de cuentas últimas del 2022, nosotros vemos una dificultad en esa priorización hacia la asignación presupuestal que fue planteada por el gobierno desde el año 2021, y cuando fuimos analizando cada una de las partidas de los 50 millones de dólares en el programa 404, hubo grandes dificultades. Cuando el 9 de junio del año 2021, no sé si ustedes se acuerdan, la conferencia de prensa por parte de la ministra de Economía y Finanzas, sí. Ayer, el otro día en la interpelación hablamos de este tema personalmente con ella y con el actual ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Se empieza a firmar y se hace una conferencia de prensa, pero después fue teniendo dificultades cuando se fueron firmando cada una de las asignaciones presupuestales con las instituciones que tendrían que estar acordadas, y eso es porque no hay un plan, no hay una estrategia, y bueno, cuando la fuimos desagregando en esta última rendición de cuentas y haciendo un análisis, vimos las dificultades graves que se tenía en la ejecución por parte del INAU. La asignación mayor está por parte del Ministerio de Desarrollo Social. En ACE también una gran dificultad en esa ejecución, en el Ministerio de Salud Pública. O sea, de verdad ha habido una gran carencia en cómo se ha ejecutado, porque acá falta de verdad gestión, y por eso es y análisis de cómo debe ser abordado este tema. Porque, claro, ¿no fue un tema entonces de la cantidad que se invirtió, que fueron 50 millones, sino un tema de gestión? Y es un tema de gestión y de no tener un plan, no tener una estrategia. Cuando nosotros estamos promoviendo hoy este rediseño en la ley lo que hace es que ordena la política pública. Los niños no se pueden fragmentar, los niños no están exentos de que no haya un avance en una apuesta mucho más concreta y estructural de un sistema nacional integrado de cuidados. Si por más que van mejorando los niveles de empleo, tenemos salarios y familias que realmente no acceden al mundo del trabajo, o hay dificultades, los niños siempre van a seguir estando perjudicados. Si no tenemos acceso a prácticas de salud mental, a servicios, si no tenemos cada niño que se detecta que tiene una alteración del desarrollo,
no tiene un equipo interdisciplinario que de verdad vaya corrigiendo y ayudando y apoyando a ese niño en alcanzar las pautas de desarrollo adecuado, ese niño va a seguir teniendo dificultades. Entonces, de verdad, cuando uno analiza, por ejemplo, en ACE, que recibió para el 2022 una partida, le pongo un ejemplo, de 21 millones de pesos para la atención integral a la infancia, que firmó su convenio de esa asignación presupuestal mucho más tardía, y esta partida que debía destinarse para tener más casas del desarrollo en la niñez, con 2 casas nuevas, me acuerdo, en Artigas, Rivera, y fortaleciéndole las piedras, los recursos recién se transfirieron a la Comisión de Apoyo para contratación de personal, y solo por 3 millones de los 21, y así les podría decir, el MSP firmó el convenio recién para que esto se pudiera ejecutar en diciembre del 2022, y realmente lo único, cuando lo analizamos en la comisión, en el análisis de la rendición de cuentas, con el propio, estos son datos del propio Poder Ejecutivo, sí. Se transfirieron solamente algunos recursos a la CND para generar futuras contrataciones, para capacitar en la Guía Nacional de Vigilancia al Desarrollo. O sea, de verdad, hay temas de diseño, si no hay un plan, si no hay una estrategia. Por eso cuando nosotros ponemos en la ley que esto debe tener un gabinete donde estén presentes todos los ministerios que tienen las competencias de garantizar esto con prestaciones, con servicios, con recursos, pero debe ser abordada en una estrategia nacional, con indicadores de impacto, de resultado, con un plan quinquenal, donde se hayan evaluaciones anuales, donde se incorporen los gobiernos departamentales. Hoy no puede ser que el INAU tenga los indicadores que tenga con dificultades para resolver, claras de cosas que se detectan y no tenemos posibilidades de abordaje. O sea, entonces, de verdad que hay problemas sustantivos que cuando uno dice priorizar, no solamente es la asignación de los recursos, sino cómo esos recursos se diseñan bajo una estrategia. Si no tenemos soluciones de vivienda, ustedes vieron la asignación presupuestal, la baja asignación que hay para vivienda. Y creo que solamente se habían resuelto 40, era la asignación, y se resolvieron muy pocas. Ahí viene una consulta, ¿no? Pensando, ¿sí? Hablábamos de los niveles de pobreza en la infancia, pero también a nivel general, vemos que no hemos vuelto ni siquiera a los niveles del primer semestre, ¿no? Prepandemia, o sea, seguimos arriba de ese 8,7 de 2019, y ahí justamente venís hablando, bueno, de las políticas de vivienda, de lo que pasa en materia de empleo, porque lo que contrasta es, por ejemplo, el crecimiento, ¿no? 3,5% del PBI en 2022. Entonces, pensando en esto, justamente decís, bueno, no es solo un tema de la cantidad de dinero, sino de cómo se gestiona, de si hay una planificación, pero también se puede decir al revés, ¿no? No es solo un tema de la planificación, sino de si hay contradicciones en este gobierno, que por un lado tenemos estos niveles de pobreza y por otro lado un crecimiento del 3,5%. Sí, yo creo que esos análisis que son los análisis que siempre vamos haciendo en el diseño de la política. Cuando el otro día yo leía una entrevista y he conversado mucho con economistas, ¿no? Cuando uno veía el análisis que hace Verónica Amarante del impacto de la tarjeta Uruguay Social, de cómo van impactando en estos indicadores el diseño que uno tenga de la matriz de protección social, cómo si de verdad en estos temas no hay una incorporación al mundo del trabajo, mejora de los ingresos laborales. O sea, es una mezcla de que, en verdad, esto tiene que ser una prioridad política de ordenar, después de planificar una estrategia de saber que esto tiene que tener un abordaje, tiene que haber, fíjense, los gobiernos Frente Amplio impactó mucho la reforma impositiva, la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, la puesta en marcha, o sea, porque esto tiene que ser una batería de cosas puestas en marcha que se metan con estas desigualdades estructurales. Claro, eso iba, ¿no? En primer lugar, si se establece realmente como prioridad política, porque antes de ninguna planificación tiene que ser una prioridad la distribución y qué se destina a eso. Exacto, bueno, por eso, exactamente, eso es lo que va la ley, que la ley tiene que ser una prioridad política y con asignación presupuestal, y por eso el diseño del gabinete donde esté vivienda no puede ser omitido, de que el acceso a la vivienda, cuando tenemos hoy 30.000 niños y adolescentes viviendo en hogares de emergencia habitacional, no es el derecho a la vivienda como tiene que estar consagrado en la Constitución de la República o en cualquier programa de alguien que le pide el voto a la ciudadanía, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, sino que hoy tenemos 30.000 niños viviendo en emergencia habitacional sin respuestas por parte del Estado.
con programas que prioricen, y la asignación presupuestal de nuestra partida de $50 millones es muy magra y solamente con respuestas para 40 situaciones. O sea, de verdad, si no tenemos en el mundo del trabajo que se priorice incorporación de las mujeres, que son la mayoría las que están a cargo de estos niños, sin políticas que incorporen capacitación, incorporación al mundo del trabajo, vamos a seguir teniendo los niveles de pobreza en los hogares con niños, y lo que nos colocan también en otro indicador muy triste para América Latina, que es la feminización de la pobreza. Claro. Si no tenemos centros de cuidado, no solamente los CAIS de 4 horas, porque para las mujeres, imagínense una mujer trabajadora, cuando tiene un hijo, tiene graves dificultades, se entierra, capaz que uso términos que son duros, porque la situación es dura y estoy muy cansada, pero es así, es desgarrante, porque esa mujer que trabaja 8 horas no le alcanza cuando logra. Mira, esta semana he estado usando una mujer en Maldonado, una mujer trabajadora, que tiene una hijita de 1 año y medio, y no puede reintegrarse perdió su trabajo, porque no tiene un centro de cuidado que la pueda sostener con las 8 horas que esa mujer trabaja sola a cargo de ese hijo. Cristina, mira, te agrego ahora un elemento que estaba viendo ahora en Twitter, que subía Marina Morelli, que dice, claro, la falta de pago de la pensión alimenticia también es un factor clave en el empobrecimiento de niños, niñas y adolescentes, porque bueno, ella hace un análisis y bueno, y deja entrever que es algo que también es una cifra alta también, la falta. Tenemos una cifra alta, ya está evaluada desde la encuesta que se lidera la ENDIS por parte del Ministerio de Desarrollo Social, el programa Uruguay Crece Contigo, que revela las dificultades que tenemos en cuanto a esa restitución, un derecho que tienen que tener las familias con niños, y acá estamos discutiendo si eso es adecuado o no. O sea, de verdad, hay cosas que hoy tendrían que ser de verdad un acuerdo entre todos, porque no hay cosa más injusta que lo que el Uruguay está haciendo, un país que nace, y todavía discutimos políticas pronatalistas en esa concepción ideológica que hoy hablamos. Y en el mundo nos los han enseñado los demógrafos, así como aprendemos mucho de los economistas que trabajan en este tema vinculados a la pobreza, ¿no? De verdad, los demógrafos hace tiempo nos advierten de que no hay mejor política pronatalista que cuidar a los niños que ya están, y no cuestionar los derechos en salud sexual y reproductiva, que por suerte nuestro país los tiene, a pesar de los pesares de muchas corrientes ideológicas, garantizadas por una ley y un avance en una agencia de derechos, que los derechos al acceso a la salud sexual y reproductiva es un derecho que tenemos hombres y mujeres en este país. Entonces, de verdad que es un tema de concepción política en una matriz ideológica que tenemos que ir generando acuerdos, porque esto lo que no puede pasar es lo que nos pasa ahora, que tenemos estos vaivenes, y de verdad los que más son afectados, y en cada crisis socioeconómica, cuando uno analiza la evolución de la pobreza, desde la apertura democrática hasta acá, y esto está bien estudiado por Gustavo de Armas, por cantidad, porque el Uruguay, miren, el tema de la pobreza está sobrediagnosticada en este país, y más de la pobreza infantil. O sea, de verdad, ya sabemos cómo evoluciona, dónde están los hogares con estas con determinadas dificultades, dónde tenemos que reforzar servicios, dónde tenemos las situaciones graves para abordar. Lo que hay que hacer es que hay que actuar, hay que tener un diseño, tiene que ser una política de Estado, y también Cristina, después hay que asignar recursos. O sea, Cristina, pensando en el futuro, ¿no? Y brevemente, como para cerrar, ¿qué políticas podrían tomarse en el corto plazo para empezar a revertir esta situación de pobreza infantil? Bueno, primero, a corto plazo tenemos temas graves para resolver. La inseguridad alimentaria, que son cifras que cuando uno la va desagregando por municipios de las capitales departamentales nos denotan situaciones gravísimas vinculadas. Fíjense que el Uruguay tiene 500.000 personas con inseguridad alimentaria moderada a grave, 100.000 con inseguridad alimentaria severa. Y se hacen cosas, yo no digo que no se hacen cosas, pero tenemos que ir a temas más estructurales como eso. No podemos decir que hoy detectemos 7.500 niños con situaciones de abuso y de maltrato, y que hoy el Estado, con equipos que tiene el Estado, repara solamente el 8% de las situaciones que detecta. O sea, de verdad hay cosas para hacer de forma urgente. Ahora, el Uruguay tiene que ir a lo que hoy, por eso nosotros decimos, es un avance la ley, es un avance que en el Senado estamos haciendo todo el trabajo interpartidario para que rápidamente se pueda, con la independencia que tienen las cámaras, pero salir adelante, porque esto va a impactar si vamos logrando que la ley se reglamente para llegar al presupuesto del año 2025,
Gobierne quien gobierne, donde esto sea una política de Estado, y bueno, nosotros integrantes de la bancada del Frente Amplio, por supuesto, que vamos a trabajar con la ciudadanía para tener un programa donde esto sea una prioridad, y hoy se está discutiendo de las bases, que las políticas vinculada a la desigualdad, porque el problema que el Uruguay tiene es la desigualdad de género, la desigualdad intergeneracional, que hace que la pobreza está concentrada en hogares donde hay niños, niñas, adolescentes, la territorial, porque eso es una cosa injusta del Uruguay, y la étnico-racial. Cuando el Uruguay ve los indicadores de pobreza de la zona costera y más privilegiada, donde están los quintiles 4 y 5, y vemos en las zonas y en los municipios donde en la capital, y así pasa en cada uno de los departamentos del país, es donde vemos de verdad los niveles de desigualdad que tiene el Uruguay. Y eso es hoy lo que no nos puede pasar, y eso requiere políticas estructurales que lo vayan resolviendo, y con decisiones políticas fuertes y con asignaciones presupuestales. Y por eso para nosotros el rol que tiene el gabinete, donde estén las instituciones, porque acá no es una situación del INAU, son los niños del país. No puede ser que hoy el sistema de salud se asigne casi el 10% del PBI de nuestro país, que es una cosa muy buena que hizo el Frente Amplio con el apoyo de todos los partidos políticos, con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, y hoy niños que tienen una simple dislalia, un niño que una tartamudez, y no se puede ser resuelto a no ser que esa familia tenga gasto bolsillo, o un niño, como les cuento, hace un año estuve acompañando a toda una familia, pero esto pongo una situación que denota cientos y miles de situaciones de vulneraciones de derechos donde el Estado no resuelve, un niño de 8 años con un intento de autoeliminación, donde el prestador de salud resuelve la situación aguda y puntual de la emergencia, pero después no da continuidad con equipos que apoyen a ese niño de 8 años y a su familia con un intento de autoeliminación. O sea, de verdad, alguien tiene que ir diciendo que si yo asigno el 10% del PBI, la atención de los niños y adolescentes debe ser una prioridad en ese diseño, esa asignación presupuestal. Y no solamente ir haciendo instancias y acciones parcialmente que demoran años en ejecutar y que sabemos que no tienen el impacto adecuado. Es hora que el Uruguay dé un salto cualitativo en el diseño de la política pública, en la asignación presupuestal, y también que tengamos un acuerdo interpartidario que permita, porque así lo resuelto los países. Hay cosas que no se resuelven en 3, 5 años, que requieren más tiempo para ser revertidos. Cristina. Pero lo que no puede pasar es que hoy tengamos las cifras que hoy tengamos y solamente lo vayamos viendo desde la micro política. Entonces, de verdad, destaco que lo de ayer es un avance, por más que ustedes saben que esto no está exento de dificultades, es así, pero el Uruguay de verdad tiene que ser una prioridad política. Les agradezco mucho a ustedes en un análisis que creo fue Alejandra cuando lo hizo, formando parte de este equipo, cuando analizó la partida de los $50 millones, la evolución de los niveles de pobreza, y que cuando uno analiza la pobreza con los vaivenes que ya les digo que ha tenido, y cada crisis macroeconómica afecta a los hogares donde hay niños ni adolescentes, empiezan a recuperarse los indicadores macroeconómicos, y esos niños, como ustedes explicaban al inicio, sin ser determinista, porque todo el mundo tiene oportunidades de salir adelante, pero hay cosas que van condicionando. No es lo mismo el punto de partida de mis hijas, que formamos parte del quintil 4, desde los niños que nacen en los quintiles menos, del quintil 1 y 2 con menos oportunidades. Cuando todos nacemos con las mismas oportunidades, también el embarazo tiene sus consecuencias, cuando hay estrés, cuando hay inseguridad alimentaria. Pero por eso que decimos, el 80% del cerebro crece en los primeros años de vida, es donde se sientan las bases, es como una casa, de lo que ese niño va a aprender, cómo se va a relacionar. Entonces, de verdad, muchísimas esto requiere, gracias, Cristina, que tengamos una prioridad política, asignación presupuestal, un diseño y avancemos. Gracias, Cristina, y siempre un gusto conversar contigo. Bueno, gracias a ustedes tres por tener siempre con esta audiencia y esta seriedad periodística y analizar estos temas y sabiendo que nos duelen y nos desafíen, y nuestro compromiso a seguir trabajando para que algún día hagamos lo que tengamos que hacer. Gracias. Gracias. Hasta luego.